Hola, buenas tardes. Vamos a hacer un ejercicio de equilibrio químico. Dice lo siguiente, dice, en un recipiente de 2 litros se introducen 14,5 gramos de yoduro de amonio, ¿vale? El yoduro de amonio sería esta sustancia que se encuentra en estado sólido, ¿vale? Se calienta a esta temperatura, 673 Kelvin, y se descompone en yoduro de hidrógeno gaseoso y amoníaco gaseoso, tal y como se representa en esta reacción, ¿vale? En esta ecuación química. Bien, entonces lo que pide en primer lugar es calcular el valor de K sub C a esa temperatura, las concentraciones de los productos en el equilibrio, la presión total en el interior del recipiente cuando se alcanza el equilibrio y la masa de yoduro de amonio sólido que queda sin descomponer, ¿vale? Como datos nos dan el valor de K sub P a esa temperatura, que es 0,215, la constante de los gases ideales y las masas atómicas relativas o las masas molares del yodo, del nitrógeno y del hidrógeno. Bien, entonces inicialmente lo que tenemos es este equilibrio, el equilibrio que aparece aquí arriba sería el yoduro de amonio en estado sólido, se descompone parcialmente en yoduro de hidrógeno, que es un gas, más amoníaco, que se encuentra en estado gaseoso. Entonces, lo que nos pide en primer lugar es el valor de K sub C, ¿de acuerdo? Como dato nos dan el valor de K sub P. Entonces hay una relación entre K sub C y K sub P, que sería, bueno, primero lo que tenemos que hacer es ver si esta reacción está o no está ajustada. Entonces vemos que hay un nitrógeno aquí, también hay 4 hidrógenos, aquí hay 1 y 3, 4 hidrógenos y un yodo, o sea que está ajustada. Entonces hay una relación entre K sub C y K sub P viene dada mediante esta fórmula. Esta fórmula conviene que os la aprendáis. K sub C es igual a K sub P multiplicado por R por T elevado a incremento de N, siendo incremento de N la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos, teniendo en cuenta que los sólidos no se tienen en cuenta en esta fórmula, ¿vale? En el incremento de N. Los sólidos no se tienen en cuenta en las constantes de equilibrio y tampoco se tienen en cuenta en esta fórmula. ¿Ok? Bien, entonces, sustituyendo, nos quedaría que K sub C es igual a K sub P. K sub P tiene un valor de 0,215 por R, que es 0,082, por la temperatura, que son 673, elevado a incremento de N, que sería el coeficiente estequiométrico que acompaña al yoduro de hidrógeno es 1 y al amoníaco también es 1. Aquí 1 también, pero ya digo que este 1 no cuenta porque sería el coeficiente estequiométrico que acompaña a un sólido y los sólidos no se tienen en cuenta. Entonces sería coeficiente estequiométrico de los reactivos, pues 0, menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos, que es 1 más 1. Bien, entonces sería el 0,215 por R por T. Pues vamos a realizar esa cuenta, esa operación. Sería 0,082 por 673, eso da un valor de 55,186 elevado a menos 2, con lo que el valor de K sub C sería, realizando esa operación, pues 0,215 por 55,186 elevado, vamos a ver dónde está el elevado aquí, elevado a menos 2, igual
igual, pues nada, da un valor de 7,06 por 10 elevado a menos 5. Este sería el valor de K sub C. ¿De acuerdo? Bien, esto sería la respuesta al apartado A. El apartado B nos pide calcular las concentraciones molares de yoduro de hidrógeno y de amoníaco en el equilibrio. Bien, en el equilibrio, este sería el apartado B. Voy a copiar la reacción, la voy a volver a copiar, ¿vale? La ponemos aquí abajo, la ponemos aquí. Y entonces tenemos lo siguiente. Inicialmente lo que añadimos 14,5 gramos de yoduro, ¿vale? 14,5 gramos. Vamos a ver. Son 14,5 gramos. Estos gramos los vamos a pasar a moles, porque normalmente se trabaja en moles, ¿vale? Para ello calculamos la masa molecular del yoduro de amonio. El nitrógeno tiene una masa molar de 14 más 4 por 1 del hidrógeno más el yodo, que es 127. 127. Bien, si realizamos esta operación, 7 y 4, 11, bien, da 145 gramos por mol. ¿De acuerdo? Con lo que estos 14,5 gramos, ¿vale? Esos 14,5 gramos, si los dividimos entre la masa molar, que es 145, nos da un valor de 0,1 mol, ¿vale? Eso es la cantidad inicial de yoduro de amonio que tenemos, ¿vale? Antes de que se produzca la reacción de yoduro de hidrógeno tendremos 0 moles y de amoníaco también tendremos 0 moles, ¿vale? Esto sería la cantidad. Lo que vamos a hacer es borrar esto, porque ya no me sirve. Son 145, aunque lo voy a anotar para que no se nos olvide el valor, ¿vale? De la masa molecular, masa molar, lo voy a poner aquí. Esta sería la masa molar del yoduro de amonio, que hemos dicho que era 145 gramos por mol. En el equilibrio tendremos, ¿cuánto tendremos de yoduro de amonio? Pues tendremos lo que teníamos inicialmente menos lo que ha reaccionado, que sería X. Vamos a suponer que reaccionan X moles, ¿vale? De esos 0,1 moles iniciales reaccionan X moles. ¿Cuántos moles de yoduro de hidrógeno se obtienen? Pues como por cada mol de yoduro de amonio que reaccione se obtiene un mol de yoduro de hidrógeno y un mol de amoníaco, pues como hemos supuesto que reaccionan X moles de yoduro de amonio, pues obtendremos X moles de yoduro de hidrógeno y otros X moles de amoníaco en el equilibrio. Entonces, como tenemos el valor de K sub C, que es 7,06 por 10 elevado a menos 5, ¿vale? Y eso sería, eso sería la concentración de yoduro de hidrógeno por la concentración de amoníaco en el equilibrio, ¿vale? No se pone la concentración de yoduro de amonio porque se trata de un sólido y los sólidos, vuelvo a repetir, no aparecen en la expresión de K sub C, ni en la de K sub C, ni en la de K sub P, ni en el incremento de N, ¿vale? De esta fórmula, ¿vale? Que hay aquí. Tampoco se tienen en cuenta los sólidos, ¿vale? Los sólidos en los equilibrios no se tienen en cuenta. Eso es muy importante.
Esos serían los equilibrios heterogéneos, ¿vale? Donde aparecen distintos estados de agregación de las sustancias que intervienen en la reacción, ¿vale? Aquí vemos que aparecen sólidos con gases, ¿vale? Eso sería un equilibrio heterogéneo y los sólidos no se tienen en cuenta. Bien, ¿cuál sería la concentración de yoduro de hidrógeno en el equilibrio? Pues serían los X moles, ¿vale? En el equilibrio dividido entre el volumen en el que se encuentran esos X moles que hemos visto que era un recipiente de 2 litros, ¿vale? Si era un recipiente de 2 litros, pues la concentración sería X dividido entre 2. Y la concentración de amoníaco, pues exactamente igual. X partido 2 es igual a X al cuadrado partido de 4. Entonces, despejamos de aquí X. X será igual, por tanto, a este 4 pasa multiplicando. 4 por 7,06 por 10 elevado a menos 5. Y ahora, como sería X al cuadrado, pues el cuadrado lo quitamos pues realizando la raíz cuadrada, ¿vale? De ese producto. Sería, por tanto, la raíz cuadrada de 4 por 7,06 por 10 elevado a menos 5. Eso nos da un valor de 0,0168. Voy a poner aquí 0,0168 moles. Entonces, ya sabemos el valor de estas X que hay aquí, por lo que sabemos la cantidad en moles, ¿vale?, que hay de cada sustancia en el equilibrio. ¿Cuál será la concentración, por tanto? Pues la concentración de yoduro de hidrógeno será igual a la concentración de amoníaco, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la concentración era X partido por 2 litros, ¿verdad?, en cada uno de ellos. Y X valía 0,0168 entre 2, ¿vale? Con lo que la concentración sería 0,084 molar, o lo que es lo mismo, 8,4 por 10 elevado a menos 3 molar. Esa sería la concentración en el equilibrio, ¿vale?, de yoduro de hidrógeno y de amoníaco. Vamos con el tercer apartado, apartado C. Nos pide calcular la presión total en el interior del recipiente cuando se alcanza el equilibrio. La presión total. Bueno, pues la presión total es la suma, ¿vale?, de todas las presiones parciales que ejercen todos los gases que hay en ese recipiente de 2 litros. ¿Vale? Aquí tenemos el recipiente y en ese recipiente pues hay, hemos dicho, yoduro de hidrógeno, ¿vale?, y también hay amoníaco en estado gas. Estas partículas se mueven, chocan contra las paredes y ejercen una presión, ¿vale? Como la concentración en moles, repito, es la misma, tanto la de yoduro de hidrógeno como la de amoníaco, que era, os recuerdo, X, ¿vale?, en los dos casos, pues las presiones parciales tanto del yoduro de hidrógeno como del amoníaco son iguales, ¿vale? O sea, lo voy a poner aquí, la presión parcial, la presión que ejerce el yoduro de hidrógeno, es la misma presión que ejerce la del amoníaco. Eso por un lado, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo podemos calcular, por tanto, la presión total? Bueno, pues la presión total multiplicado por el volumen, ¿vale? Presión total por el volumen de todos los moles, de todos los gases que hay aquí, es igual a los moles totales por R y por T. Esta es una ecuación, una fórmula muy útil.
¿vale? Bien, nos piden calcular la presión total. Como nos lo piden, pues vamos a sustituir aquí. ¿Cuál es la presión total? Pues es lo que pretendo calcular. El volumen del recipiente son 2 litros. El número total de moles que hay aquí dentro, ¿vale? Serían pues 0,0168 por 2, ¿vale? Sería por un lado 0,0168, que sería X, ¿vale? Serían los moles de yoduro de hidrógeno, ¿vale? Más otros tantos para el amoníaco. El amoníaco también se encuentra en una cantidad X, ¿vale? En el equilibrio. O sea que multiplicamos por 2. Estos serían los moles totales, los multiplicamos por 0,082, que sería R, y la temperatura sería, hemos dicho, 600 y pico, que son 673. 600 por 673. Pues nada, de aquí lo único que tenemos que hacer es despejar la presión total. Este 2 pasa dividiendo, se va con ese otro 2 y nos quedaría una presión, vamos a ver, 0,0168 por 0,082 y por 673. Eso da un valor de 0,927. 0,927 atmósferas, casi una atmósfera. Esa sería la presión total, la total. Hemos dicho que la presión total es la suma de la presión que ejerce el yoduro de hidrógeno más la presión que ejerce el amoníaco. Y antes hemos dicho que las dos presiones, ¿vale?, parciales valen lo mismo. ¿Por qué? Pues porque ambos gases se encuentran en igual cantidad de moles, ¿vale? Existen los mismos moles de hidrógeno que de amoníaco. Entonces, la presión que ejerce uno es igual a la presión que ejerce el otro. O sea, que es 2 veces, ¿vale?, la presión, por ejemplo, que ejerce el yoduro de hidrógeno. Como la presión total es 0,927, 0,927, eso será igual a 2 veces la presión que ejerce el yoduro de hidrógeno, con lo que la presión que ejerce el yoduro de hidrógeno, que es la misma presión que ejerce el amoníaco, será ese valor, 0,927, dividido entre 2, ¿vale? Sería fácil. Aquí no piden, en este apartado, no piden la presión la presión parcial de cada gas, sino que piden la presión total. Pero bueno, lo hemos calculado en un espacio de tiempo muy breve, como habéis visto. Bueno, pues esta presión parcial, ¿vale?, de cada uno de los gases es igual a la presión del amoníaco. Haciendo esta operación nos da un valor de 0,464 atmósferas. Esa es la presión que ejerce cada uno. Bien, y por último, en el apartado D, nos pide la masa de yoduro de amonio que queda sin descomponer. Sin descomponer. Bueno, si nos fijamos en el equilibrio, ¿vale? Voy a borrar aquí porque ya todo esto no nos hace falta. Voy a borrar esto. Esto que hay aquí. Bien, la cantidad de yoduro de hidrógeno que queda sin descomponer sería esta, ¿vale? O sea, en el equilibrio, el yoduro de hidrógeno que queda sin reaccionar sería la cantidad inicial, que serían 0,1 moles, menos lo que ha reaccionado, que es X. Entonces, ¿cuántos moles quedan sin reaccionar? Sin reaccionar. Pues quedan los moles iniciales menos los que han reaccionado, que son X. Y X vale, hemos dicho, 0,0168. ¿Vale? Si hacemos esa operación, 0,1 menos
0,0168 nos da un valor de 0,0832 moles. Estos son los moles que no reaccionan, Como lo que nos pide es calcular la masa, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar esos moles, lo multiplicamos por la masa molecular del yoduro de amonio, que hemos dicho que era 145 gramos por mol, por 145, eso nos da un valor de 12,07, 0,6 gramos, ¿vale? Son los gramos de yoduro de amonio que quedan sin reaccionar. Veis que inicialmente se introducen 14,5 gramos, ¿vale? Y tras la reacción, en el equilibrio, pues lo que hay son 12,06 gramos de yoduro de amonio. Venga, hasta luego.